Detrás de un sueño hay una persona, detrás de una empresa hay otra persona, detrás de un emprendimiento también hay una persona. Estas personas, en última instancia, se rodean de grupos y logran construir sueños. Hoy hago este inicio así porque algún día me encontré con la persona con la que voy a hablar en este momento y me hizo una propuesta. Venga, yo le puedo volver a usted años. Y yo, ¿cómo así que usted me puede volver años? Sí, es que mire lo que le está pasando a usted con su dentadura. Y yo, ¿cómo así? No, yo que me voy a meter en esas, eso es pura vanidad. Pero me la jugué, me convenció su talento, su hoja de vida, su experiencia, todo lo que hace. Y la verdad les digo, cambió mi vida. Y hoy quiero hacerle como un homenaje o sentarme a hablar con el doctor Carlos Villegas, a quien en este momento les digo, me puedo sonreír y le debo mucho. Doctor Carlos Villegas, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, Nacho, gracias a Dios. Oye, ¿usted fue buen estudiante o mal estudiante? Yo fui un estudiante en el colegio promedio, nunca perdí un año, fui un promedio. Y cuando entré a la universidad a estudiar odontología, digamos que también fui una persona promedio. A mí me gustaba hacer deporte, me gustaba hacer otras cosas. Cuando ya me fui a Bogotá a especializarme, yo me especialicé primero en ortodoncia, ahí sí me volví nerd. O sea, ahí sí fui de los mejores de mi clase y me esforzaba y hacía todo lo mejor. Y después estudié cirugía maxilofacial y también fui muy buen estudiante. No me corra tanto. ¿Por qué toma la decisión de estudiar odontología? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, yo quería ser arquitecto odontólogo, unas cosas completamente disímiles. Y en últimas terminé siendo comunicador social. ¿Usted por qué toma la decisión de ser odontólogo? ¿Qué le llamaba la atención de eso? ¿O era que en su familia, su papá, su mamá o en el entorno habían odontólogos? Sí, no, en mi familia no había odontólogo. Mi papá fue médico y no había odontólogos. Yo lo que veía de mi odontólogo y me pareció que yo podía ejercer esa profesión era que mi odontólogo era una gran persona que se sentaba a conversar con sus pacientes, que era una persona admirada y que además hacía cosas increíbles con sus manos. Sí. Entonces yo dije, mi odontólogo es una persona que vive bien, es admirada y puede, digamos, devolverle algo a la gente se siente contenta cuando va al odontólogo y le hacen algún tratamiento. Doctor Villegas, usted termina su carrera y me imagino que le tocó hacer la práctica, empezar, y ahí es donde usted dice, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? ¿En qué me especializo? Sí. ¿Cómo toma esa determinación y qué pasa con esa especialización que usted me está diciendo? ¿Se fue para Bogotá y todo esto? Sí, yo entonces me fui a Bogotá. Yo tenía un gran profesor y un maestro, el doctor Walter López, que a quien admiraba también impresionante, y yo decía, yo quiero ser como el doctor Walter López, y empecé y estudié ortodoncia. Estudié ortodoncia 3 años, y cuando estaba terminando ortodoncia, pues mi papá siempre me dijo, mire, lo que usted tiene en la cabeza es lo único que usted conserva. A usted lo pueden estafar, atracar y quedar sin plata, pero si usted tiene algo en la cabeza y tiene buena formación, de ahí sale para adelante. Entonces yo decidí seguir estudiando. Mi papá me dijo, yo no le voy a dejar herencia, la única herencia es el estudio. Entonces, la primera especialización que usted hace es de ortodoncia. Exacto. ¿No se quedó ahí o siguió estudiando? Seguí estudiando, me entré a estudiar cirugía maxilofacial, un posgrado de 3 años de ortodoncia. De los compañeros míos de ortodoncia me decía, estás loco, nosotros ya no queremos sino salir de estos 3 años y terminar, y vos te vas a meter 4 años más. Y yo decía, sí, me gusta y pues tengo el apoyo realmente. ¿Qué hizo en ese tiempo? Porque estamos hablando que estudió entonces pues la carrera más esas 2 especializaciones, estamos hablando por ahí de 8 años más o menos. ¿Usted iba trabajando paralelamente o qué iba, de qué vivía? Sí, a ver, yo cuando estudié odontología, pues mi papá me apoyó en todo, y cuando empecé a estudiar ortodoncia también. Una vez terminé ortodoncia, ya yo trabajaba en ortodoncia y iba estudiando cirugía maxilofacial, entonces yo me ayudaba y también tenía pues un apoyo. ¿Todo esto ocurrió en Bogotá? Los 5 años de odontología fueron en Medellín, en el CES. ¿Y las especializaciones y las 7 años de especialización fueron en Bogotá. Veo que hay mucha especialización en Bogotá. ¿Por qué? Porque es muy bueno el tipo de especializaciones que se dan en Bogotá. Digamos que en Bogotá hay mucha población. Bogotá es pues la ciudad de Colombia realmente que hay demasiada gente. Y hay para todo y viene gente de todas las ciudades. Pero las universidades en Bogotá están mejor preparadas para montar este tipo de especializaciones. Yo pienso que igual que Medellín. Sí. Sí, en Medellín es que hemos sido siempre como más selectos, más programas pequeños. En Bogotá y para todo el mundo, entonces cada uno quiere montar su especialidad y cada universidad quiere montar su especialidad. Incluso hay
personas que montan centros de estudio de especialidad sin tener universidad. Estaba usted jovencito, ¿ya se había casado o eso fue después de estudiar todo esto? Yo me casé tarde. Usted se casó tarde, entonces le dio tiempo de dedicarse a estudiar. Claro, sí. Yo terminé de estudiar a los 30 años. Óigame, 13 años. Tremendo. Cuando uno estudia todo esto, pues uno sale al mercado laboral. ¿Qué pasó cuando usted volvió a Medellín con 2 títulos y qué bueno? ¿Qué pasó en ese momento? Sí, yo, me vinculé con la universidad, con el CES, y fui profesor del CES y era el director del departamento de cirugía maxilofacial en el Hospital General. Pero entonces, espere, ¿usted se dedicó primero a la cátedra antes de ejercer o hizo las dos cosas en simultáneo? Las dos cosas al tiempo. Eso sí. Entonces yo trabajaba con el CES en el Hospital General y tenía mi consultorio. Tenía mi consultorio particular y ahí iba haciendo mis pacientes. Al principio uno llega y bueno, no tiene muchos pacientes inicialmente o los colegas le mandan los casos más difíciles como si uno llevara 20 años trabajando, pero ahí... ¿Qué se acuerda usted de esa época de atender pacientes y qué anécdotas tiene usted para contar? Pues, a ver, de atender pacientes, no, la verdad yo siempre he sido muy tranquilo y siempre he ido paso a paso y me he rodeado de gente buena, colegas... Pero el CES es muy social. El CES es una universidad, sí, muy social. Ahí había varios especialistas que habían llegado antes que yo. Y ponían en práctica todo lo que habían aprendido en la universidad, es decir, de todo, de implantes, de todo lo que usted ya aprende. ¿Podían poner en práctica en este trabajo todo eso? ¿O era más la emergencia de la caries, del dolor, de una extracción? ¿Cómo era ese mundo en el CES? No, yo en el CES, yo tuve la fortaleza de que como yo era ortodoncista y cirujano maxilofacial, yo era las dos cosas. Yo podría tratar a un paciente que tenía un problema de deformidad de los maxilares yo solo. Es decir, desde la ortodoncia antes de cirugía, después la cirugía, después la ortodoncia después. Entonces yo veía muy integralmente a los pacientes y eso es una ventaja, pues digamos, para la universidad tener una persona preparada. Y teníamos colegas de todas las especialidades donde hacíamos interconsultas y siempre se manejaba así. Mire, muchas personas, usted tiene un reconocimiento muy alto como un excelente profesional de la odontología. ¿Cómo logró eso? Eso se logra con trabajo, con dedicación, con cariño para los pacientes. Sí, yo digo que una gran parte de la odontología es tratar bien a los pacientes, es enfocarse en el problema. Si hay un paciente con alguna complicación, que no faltan, estar ahí pendiente y no hacerse a un lado y estar con los pacientes, al lado de los pacientes siempre. Enseguida vamos a hablar con el doctor Carlos Villegas cuando se rompe, como dicen muchos por ahí, ese cordón umbilical, cuando doy el gran paso. Ya volvemos. Digamos que esta experiencia era muy masiva. Era mucho paciente, dar clases, usted estaba en una vida que me imagino que le disponía usted de 10, 12 horas al día. O sea, no era pues un trabajo sino que era un trabajo que requería mucho tiempo suyo. Así es. Ahí empezó usted a encontrar que le gustaba. Pero usted ya había hecho 2 especializaciones, ¿sí? Pero ya empieza a encontrar, me va gustando esto, me voy depurando. Sí, uno empieza a enfocarse. Entonces, al principio yo hacía trauma, hacía tumores, Entonces, después ya uno se va, digamos, dedicando a unas cosas específicas y se vuelve súper experto. En este momento nos hemos dedicado a la cirugía maxilofacial, es decir, los pacientes que tienen problemas de crecimiento de los maxilares, hacer pues su tratamiento. Y el tratamiento de implantes dentales. Perfecto. Y rehabilitación. ¿Cuál es ese momento de corte? Dice, hombre, señores del CES, muy queridos, yo trabajo aquí muy bueno, he aprendido, pero yo ya quiero ser un emprendedor. Sí. Sí, porque aquí hay 2 tipos de emprendedores, doctor Carlos. El que va y monta su consultorio y logra construir su clientela y la gente piensa que es muy fácil y no es fácil. Hay una competencia bastante grande en el sector de la odontología, donde digamos que prima, y por eso usted es exitoso, ese conocimiento, ese trato relacional y ese trato humano con la gente, sobre todo porque la odontología, como ustedes saben, produce mucho susto, y es que los dolores son grandes. ¿Cuándo es ese momento de corte y a usted qué se le ocurre hacer? Sí, el momento de corte fue cuando dije, voy a montar una
una clínica donde Ah, ¿usted no pensó en montar un consultorio y no que de entrada dijo voy de clínica? No, yo monté un consultorio particular y estuve muchos años en un consultorio particular. ¿Cuánto tiempo estuvo en su consultorio? Estuve más o menos unos 10 años. 10 años. Sí. ¿Y con No, cliente? 20 años. 20 años. Estuve en varios consultorios, primero en la clínica Soma, después en el Poblado. Ah, pero de los famosos consultorios que son como compartidos. Por la mañana trabajaron todos los Yo consultorios. compartía con un compañero, el doctor Samuel Roldán, compartíamos un consultorio, yo después me independicé y monté en la clínica Medellín, consultorio también, un consultorio ahí- con 2 o 3 secretarias y ya. Construye usted su clientela. Y ahí fui haciendo mis pacientes y Y entonces, ¿qué lo motiva a usted a decir, voy a montar una clínica? Porque es que eso ya es montar una empresa. sí, exacto. Entonces, digamos, el paso adelante que, digamos, pocos lo damos es montar una clínica. Es montar una clínica que es, la verdad, que uno como odontólogo, eso es duro para uno. Yo le decía alguna vez a alguien, le decía, cuando yo era feliz, que estaba en el consultorio pequeño, tenía 5 o 6 empleadas, y cuando monté la clínica es traumático para uno, pero yo iba para adelante y lo monté y ahora soy feliz igualmente porque estoy rodeado de gente muy buena, profesionales. Sáqueme de una duda. ¿Qué quiere decir Vivart? Que desde el inicio esta fue la empresa. Sí, La clínica. Vivart quiere decir Villegas Bateman, se pronuncia Bateman, el apellido de mi mamá, pero sí, aquí se pronuncia Bateman. Arte, ¿sí? Arte. Yo siempre quise tener un nombre con arte. De hecho, algún día me encontré un odontólogo en Estambul y me dio una tarjetica y decía Dental Art y salía la paleta de un artista. Y yo le dije al publicista, le dije, quiero este nombre. Me dijo, no, ese nombre ya está. Entonces, Felipe Tamayo me ideó este nombre. Villegas Bateman. Bateman Arte. Sí. No sabía. Y desde ahí nació. Y de ahí nació Vivart. ¿Cuál era la ilusión suya? No, la ilusión cuando usted mía- monta eso, usted dice, mi misión y mi visión, pero yo le cambio la pregunta, ¿cuál era su propósito superior al montarse en esta empresa? Sí, no, a ver, uno es perdurar en el tiempo. La mayoría de los odontólogos se mueren y se acaba la práctica, ¿sí? Algunos pacientes los remiten, algunos alcanzan a vender la práctica. En Colombia no es muy dado a vender las prácticas, en Estados Unidos sí. Sí. Entonces, es perdurar, que el conocimiento que uno ha acumulado durante estos 28 años siga y se potencie. Entonces, eso fue lo que me llevó. Y además tengo, digamos, la gran virtud de tener muy buenas relaciones con mis colegas y de poder congregar a una serie de especialistas muy, muy calificados conmigo. ¿Dónde empezó? Empezamos en el edificio Medical, en el Poblado. De una vez arrancamos ahí. El Vivart. Vivart, sí, obviamente. Exacto, arrancamos Sí. ahí, hicimos la clínica. ¿Cuántas personas contrató de entrada? De entrada éramos más o menos unas 12 personas de empleados. Hoy en día somos 30 empleados, Pero un venga, poco más de y 30. usted se arriesgó sin tener o sea, o usted cogió la clientela propia, dígame, la juego con la mía, a ver cómo me voy, o cómo fue porque en esto también hay un proceso comercial, ¿cómo se la jugó? Muy arriesgado. Sí, es arriesgado, pero yo ya tenía muy buena clientela y digamos muy buena reputación y fui capaz de congregar unos 5 o 6 especialistas muy, muy calificados. Hoy en día son 20 especialistas los que van a la clínica y rotan. Entonces, aquí tal vez lo más importante fue ese propósito y ese sueño suyo de montar una clínica que perdurara, ¿sí? Que no fuera una experiencia de un corto tiempo. Lo segundo, rodearse de muy buenos especialistas. Sí. Pero ¿cuál era el foco de Vivart, de Dental Clinic? ¿Era reconstrucción maxilofacial? ¿Era caries? ¿Era, Esa era una clínica integral, pero especializada en casos complejos. En casos complejos de implantes dentales hay personas que les han puesto un implante, le falla, o una rehabilitación completa y les empieza a fallar, y esos necesitan que alguien los atienda y les dé una solución, digamos que rápida, confiable, y entonces ese tipo de tratamientos con implantes dentales, digamos, nos enfocamos mucho en esto. Mire, uno pensaría que aquí hay una gran fortaleza en el ser humano que está detrás de cada procedimiento que ustedes realizan, sí. Pero ustedes también tienen un soporte en tecnología muy alto. ¿Cómo inició Vivart? Porque cuando uno se sienta a hablar de los escáneres, de 3D, la cantidad de fresitas y toda esa cantidad de equipamiento que ustedes, eso es muy costoso porque son de altísimo nivel de calidad.
¿Cómo fue ese inicio? ¿Fue con las uñas? ¿Usted fue de a poquitos? Y le necesito que se haga esto, pero vaya allá a la esquina y hágaselo allá. ¿Cómo fue este proceso? No, a ver, es bien interesante porque uno como odontólogo y los médicos también, digamos, muchos piensan, pues vamos a poner mi consultorio, un consultorio pequeño, y uno a medida que va teniendo unos recursos, pues va invirtiendo. Entonces, un amigo muy querido que desafortunadamente falleció hace unos meses, Edwin Hill, era un gran empresario. Y él me dijo, usted tiene una gran idea. Usted puede montar una clínica con toda la tecnología. Y yo le dije, Edwin, pues yo no tengo la plata. Y los empresarios dicen... Quirurgil. Quirurgil. Sí, señor. Entonces Edwin me dijo, usted no necesita plata, usted necesita una buena idea, disposición, actitud, y los bancos tienen la plata. Usted hace un leasing, entonces hice el leasing para comprar 200 metros en Medical. Entonces arrancó usted, Y sea, se le prendió esa lucecita y pudo dar ese gran salto. Y él me asesoró durante varios años y me ayudó a sacar como una empresa a Vivart. Oiga, qué historia tan maravillosa. ¿Cuánto tiene Vivart ya de estar funcionando? Vivart lleva 9 años. 9 años. 9 años funcionando. Y en 9 años ya no tiene una sede, ya tiene 2. Ya tenemos 2 sedes y vamos a abrir una tercera. Y entonces, ¿quién le administra usted el negocio? Pues lo digo porque usted es odontólogo y a veces los odontólogos, los médicos son malitos con el PIG, con los numeritos, con esto. ¿Quién está detrás de quién le apoya a usted en ese sentido? Porque usted es el genio de la cirugía, como le dicen, usted es la persona que sabe cómo sobre esto, pero la empresa como empresa, para que sea exitosa, ¿quién ayuda? Sí, no, ya Edwin, el amigo, me dijo, usted tiene que tener un gerente. Primero tuve una gerente, después cambiamos y ahora está el doctor Jorge Mario Soto al frente de Vivart. Cuando yo lo contraté le dije, Jorge Mario, yo quiero que hagas todo lo maluco de acá. Porque cuando uno es el dueño, claro, todo el mundo llega a poner quejas, todo el mundo llega... Entonces Jorge Mario empezó a organizar el personal, a ser de gerente, ¿sí? A manejar los números, las cifras y a orientarme pues como debía ir. Una pausa, vamos a ver para dónde va Vivart Dental Clinic. Pues ahí lo tienen, un soñador, y arrancó y dijo voy a estudiar, se prepara, pero su sueño no era ser empleado, podría decirse así, ni tener un consultorio. Su idea iba mucho más allá, llegar a una clínica, lo cual era posible. Cuando usted monta Vivart, pues ya tiene un gerente, ¿sí o no? Pero al inicio me imagino que no lo tenía. Sí. Entonces, ¿usted cómo hacía? ¿Le rendía mucho el tiempo? Cirugía a las 6 de la mañana, tengo que hacer esta revisión a las 2 de la tarde. O sea, ¿cómo era ese odontólogo, ese profesional en esta organización que él montaba? Casi todo lo hacía usted y usted remitía a ciertos especialistas. Usted tenía el control, y lo digo así, control de calidad en todos los procesos con sus pacientes, ¿o cómo era? Sí, al principio uno remite a otros especialistas lo que no está en manos de uno. Y uno hace la mayoría de las cosas, pues lógicamente que están en manos de uno, y va haciendo así como remisión con otros colegas. Cuando ya se monta la clínica, entonces ya tenemos los especialistas dentro de la clínica y ya se remite muy poco, a no ser que sea algo pues que ya haya alguien súper especializado que amerite una remisión, ¿no? Usted sigue trabajando, usted tiene sus pacientes, hay pacientes que le digan, no, yo quiero nada más con el doctor Villegas. O cómo es en este momento esa relación suya con esos que lo siguen y el resto de pacientes nuevos que llegan. Sí, no, yo sigo trabajando, trabajo 3 días a la semana, los otros 2 días me encargo como de la empresa y de dedicar un poco más de tiempo a otras cosas. Entonces sí, sigo trabajando, pero he hecho un grupo, tengo otro cirujano trabajando conmigo, el doctor David Ramírez, y tenemos otras personas en prospecto que yo les he enseñado, digamos, mi arte de la cirugía y tenemos la misma filosofía. Buena pregunta. ¿Cuál es su arte? Mi arte es la cirugía maxilofacial. No todo el mundo la hace igual, es como la cirugía plástica. Primero cuénteme, ¿qué es una cirugía maxilofacial? Porque yo esto me estoy imaginando que me da cachete o no sé, o tengo la cumbapa. ¿Qué es una cirugía maxilofacial? No, la cirugía maxilofacial es muy amplia pues en su contexto, es toda la cirugía que tiene que ver con la boca y los maxilares, tumores, articulación temporomandibular, pero la cirugía ortognática realmente, que se llama en general la cirugía maxilofacial, es la corrección de los problemas
de mandíbula, de crecimiento en la mandíbula. Perfecto. Que sea por mucho crecimiento o por poco crecimiento. ¿Y eso le apasiona a usted? Eso me apasiona mucho. Y como soy ortodoncista, entonces tengo el concepto de tratar al paciente. Y también tengo la forma de verlo como un artista, más que como que todos los pacientes se... Ya le entiendo, esto no soluciona un problema, sino que se solucione que quede bien. Exactamente. Eso es lo que pasó con mis dientes, que no era hacerme la regla y no que quedaran bien. Exacto. O sea, hay que dejar una obra de arte ahí detrás. Exactamente, sí. Hay una serie de condiciones y para me gusta impactar porque no sé ese tema. Y esto suele ocurrir con mucha frecuencia. ¿Esto es una deformidad? ¿Esto qué es? Sí, a ver, en Antioquia hay mucho prognatismo mandibular. Sí, en Antioquia, todos los pueblos del oriente antioqueño, Río Negro, Marinilla, La Ceja, El Carmen, Santuario, uno va a la plaza del pueblo y hay un montón de pacientes que tienen la mandíbula grande. Entonces, de ahí han salido, digamos, una serie de tratamientos que hemos implementado, digamos, hacerlo en adolescentes, que eso es un mito, y yo lo he logrado hacer con bastante éxito y hemos logrado cada vez hacer cosas mejores, que sean menos trauma para el paciente, menos incomodidades para el paciente y mayores beneficios para el paciente principalmente, pues que es nuestra razón de ser. ¿Lo solicitan mucho los pacientes? No, que sea el doctor Carlos Villegas, yo quiero que sí lo soliciten. Sí, la verdad sí, vienen pacientes de otras ciudades, vienen pacientes del exterior también, de otros países. O sea, usted ya se ganó un reconocimiento muy grande en ese sentido. Sí, digamos que sí. Sí, he dado conferencias internacionalmente y me remiten pacientes de... Hablemos del futuro. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo 2 hijos, sí. ¿Chiquitos? Rosario, que tiene 18 años, y Cristóbal, que tiene 15. ¿Y alguno ha dicho que quiere ser odontólogo? No, ninguno quiere ser odontólogo. tenemos... Rosario va a estudiar mercadeo y comunicación social. Sí. Y Cristóbal es más negociante, y entonces él dice, monten bastantes clínicas que yo se las administro. Ah, muy bien, entonces ya tenemos al gerente. El gerente va en camino, pero no tenemos ese otro artista. Y mi esposa es diseñadora de modas, ella diseña vestidos de baños, Eliana. ¿Para dónde va a vivir? ¿Cómo lo ve usted en el futuro? No sé, desde los seres humanos que trabajan allá, sí, hasta sus sedes y hasta la tecnología, porque en esto usted tiene un gran dilema en la vida como empresario, y es que yo pienso que los procedimientos han cambiado de una manera radical hace 10 o 15 años o 20 años cuando usted se graduó. La tecnología va a una velocidad, entonces eso implica no quedarse obsoleto y estar renovándose. ¿Cómo ve el futuro usted de Vivar? Sí, a ver, yo no soy muy ambicioso. De hecho, nosotros empezamos en Medical, en la sede principal que tenemos, y yo dije, yo no quiero más sedes, yo quiero vivir bien, tranquilo, atender bien a mis pacientes, pero ya estaba tan llena que es lo que se llama un crecimiento orgánico, entonces dijimos, bueno, hagamos otra sede, que hicimos la sede de San Diego. Sí. Es cierto, a medida que uno va creciendo, tiene que ir respondiendo por renovar la tecnología en varias sedes, que sí, es difícil, porque es costoso, pero digamos que nos ha ido muy bien. Pero usted es amigo de la tecnología. Sí, total. Me encanta. Total. Todo lo tenemos ya, la odontología pasó de ser análoga a ser digital. Todo antes se hacía con las manos y si iba a hacer una corona de dientes, se enceraba el diente, se hacía el proceso de cera perdida y se sacaba el diente. Ahora una fresadora la saca y se diseña en el computador. Hablaremos de eso en otros programas. Exacto. Mire, mi papá trabajó toda la vida para el sector médico. Mi papá trabajaba para un laboratorio alemán que se llamaba la Schering, había la Schering Plug y la Schering alemana. Es muy particular la historia de este laboratorio alemán porque en la Segunda Guerra Mundial pues, los norteamericanos se quedaron, entonces se llama Schering Plug y los alemanes se quedaron con la Schering alemana. Hago esta acotación porque conozco el sector y me gustaba. Yo siempre he sido un convencido de que mi salud siempre se la entregaría a un médico y en especial a un médico de la Universidad de Antioquia Bolivariana, o sea, pienso que tenemos una cantidad de profesionales de un nivel altísimo que no tienen nada que envidiarle a norteamericanos, franceses o de otras partes del mundo. En odontología ocurre lo mismo. Así es, ocurre lo mismo. Nosotros estamos a la vanguardia en tecnología en el mundo. Nosotros tenemos las escáneres intraorales, las fresadoras, las impresoras 3D, a nivel, las que salen comercialmente en cualquier parte del mundo. Y en conocimiento e investigación, ¿cómo estamos en Colombia en la odontología en ese sentido? En conocimiento e investigación también estamos a la par. Lo que pasa es que a veces uno como latinoamericano tiene un complejo, ¿sí? Cuando uno empieza dice, no, es que los americanos y los europeos, pero cuando uno empieza a hablar con ellos y va a congresos y se codea con ellos, se da cuenta que ellos tienen las mismas preguntas que nosotros vamos más avanzados en algunos cuestionamientos, ellos tienen unas preguntas que nosotros ya resolvimos, entonces realmente estamos a la par.
Carlos, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de tener esta charla desde el ser humano. El ser humano que algún día soñó, que dijo quiero llegar allá y que no ha parado en sus sueños. Usted dice sigo para adelante con este proyecto, quiero que sea una gran clínica. Esto no va a ser una temporada mientras yo exista, sino esto va a ser un proyecto de largo vuelo. Vivar Dental Clinic se consolida en Medellín como una clínica con un potencial grandísimo, reconocimiento y liderazgo. Y lo más importante de esto, una responsabilidad profesional gigantesca porque en verdad hay un grupo de seres humanos, profesionales, que están detrás de todo esto que le dan a usted una tranquilidad impresionante. Gracias por haberme dado este espacio. No, Nacho, muchas gracias.